A todos, bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Vamos a ir de a poco introduciéndonos en ella. Muchos de los compañeros aquí que nos acompañan ya han estado en otras labores y en otros trabajos con nosotros. La idea, estimados amigos, es en estas sesiones de Ingeniería y Café disertar, opinar, charlar con un poquito más con un poquito menos más bien, digamos, un poquito menos de rigurosidad respecto de todas esas etiquetas a veces que tenemos que cumplir por la universidad, por el trabajo, por todo aquí, más relajaditos. La idea es compartir el conocimiento entre todos y podemos aportar y apoyarnos entre todos. Obviamente, la recomendación siempre un buen cafecito, por eso nuestras charlas Ingeniería y Café, para poder acompañar la charla con los buenos amigos. Bueno, vamos a iniciar haciendo mención a que esta sesión del día de hoy corresponde al tema de predimensionamiento de las edificaciones, de las estructuras de concreto, de los edificios con el sistema estructural de pórticos de concreto. Por esa razón, pues vamos a revisar inicialmente qué es lo que tenemos planteado allí en el programa, vamos a revisar qué es lo que tenemos nosotros allí y desde ahí pues vamos a partir con la sesión del día de hoy. Les agradezco por favor, si en algún momento no ven la pantalla por favor me dejen saber para estar ahí muy pendiente. Bien, la sesión que vamos a desarrollar el día de hoy corresponde a la sesión de vigas y columnas, cómo predimensionar las vigas con un edificio, para un edificio con Excel y NLTABS. Estamos iniciando esta sesión. Aquí acerca del evento pues está definido que vamos a explicar cómo dimensionar, cómo predimensionar o aproximar si se quisiera esas dimensiones para poder plantear y plasmar eso en un modelo en programas de diseño, o sea que hagamos el diseño a mano, pues validar la información. Vamos a explicar también cómo vamos a realizar el resto de las sesiones que están programadas para los compañeros que tienen pues el pago del evento y pues para los demás cómo pueden acceder. En esta sesión incluye una hoja de Excel, dos documentos PDF y un plano en AutoCAD. Esos documentos los pueden descargar de aquí. Al darle clic allí pues nos remite a una pestaña de Mega. En esa pestaña de Mega pues vamos a poder encontrar el documento flexión. Vamos a revisar aquí. Nos permite descargar los documentos de Mega, nos permite descargar allí de una forma fácil las plantillas que vamos a utilizar ahora para el predimensionamiento y demás. Adicionalmente vamos a descargar los otros documentos en el enlace que se compartió en la sesión, en el enlace que se envió en la sesión de Meet, pues allí están también los documentos, ¿listo? Entonces son los que vamos a estudiar y vamos a abrir allí. Todo esto para poder iniciar con el modelo que tenemos nosotros. Aquí adicionalmente encontramos nuestros canales de YouTube, les invito a que se suscriban, es gratis. Allí parte de esta sesión de los compañeros que se perdieron la sesión de ayer pueden ingresar, está publicado allí, apenas abran nuestra página, suscribirse es gratis, allí está el video y va a estar también, mañana aparecerá publicada la sesión de hoy, donde está publicada también aquí en el canal de YouTube. Está publicada la sesión de hoy, estará la sesión de mañana también publicada para que la tengan allí. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestro modelo, el modelo que tenemos nosotros vamos a utilizar aquí en los enlaces de la próxima clase estará el modelo NTABS que tenemos disponible. De allí pues vamos a iniciar nosotros a trabajar con ese modelo para que no empecemos desde cero, que es mucho más fácil para poder iniciar con los demás. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con compartir ese modelito que es el que tenemos nosotros acá. Y siempre que vamos a hablar de programas de diseño, siempre la tendencia en general es arrancar de una, abrir el modelo y empezar como locos si se quisiera a colocar valores allí. Pero vamos a explicar qué es el predimensionamiento, a qué hacemos referencia nosotros cuando hablamos de predimensionar.
Predimensionar consiste en asignar unos valores, ojo, asignar unos valores aproximados, ¿cierto? Pudiéramos decir lo más aproximados posibles a las vigas y las columnas para que al desarrollar ese modelo pues puedan soportar las cargas que tenemos nosotros allí. Asignar unos valores para las vigas y las columnas para cuando incorporemos eso al modelo, que ojalá que no tengamos que cambiarlas, sino que ellas solitas, por sí solas, con un buen ejercicio de previsionamiento, podamos avanzar en el modelo y que nos quede adecuadamente realizado. Pero entonces, ¿cómo arrancamos nosotros acá con ese modelo? ¿Cómo arrancamos a decirle al programa, venga, yo necesito que efectivamente usted me coloque las columnas? El programa no las crea. Él no le dice a usted, venga, vamos a colocar una columna, el ejercicio de hoy, de 30 por 30 o de 40 por 40. Tenemos que darle unas dimensiones aproximadas para empezar a trabajar sobre ellas. Esto hace que, estimados amigos, que tengamos que aproximar, que tengamos que iterar, si se quiere, que tengamos que ingresar de una forma manual los datos al modelo. Esto significa que tenemos que sacarle un capítulo, unas buenas herramientas para que podamos trabajar y poder predimensionar adecuadamente esa edificación. Pero ¿cómo lo vamos a realizar? Entonces, inicialmente nos vamos a remitir a los documentos que tenemos nosotros habilitados y que corresponden a los documentos PDF que aparecen allí, a los documentos PDF que aparecen allí y que seguramente nos van a servir a nosotros para poder determinar estas dimensiones que tenemos acá. Entonces, inicialmente nos vamos a remitir a los documentos de flexión. Este documento es un documento con toda la teoría correspondiente a la flexión, método de la resistencia última. Allí da una explicación bastante detallada de cómo se utiliza este método de diseño, explica con lujo de detalles las demostraciones, aparte incluye una serie de notas respecto de los códigos ACI y de la NSR10 que se va a complementar con los cambios que vienen planteados para la norma nueva nuestra en el caso colombiano. Trae bastantes ejemplos, los que le invito a que usted pueda contextualizarse y revisar en detalle. Como se ha mencionado, el objetivo de este evento que estamos realizando es que sea totalmente práctico. Ojo con el tema ahí, compañeros, completamente práctico, para que sea de herramienta justamente en todo lo que se desarrolla en la vida profesional. Entonces, si partimos de ahí, recuerden que tenemos que determinar o aproximar unas dimensiones para las vigas. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Vamos a utilizar este ejemplo que dice aquí, diseñar una viga de luz exterior que carga su propio peso, da unos valores allí de carga y demás. En el predimensionamiento tenemos que determinar cuáles son esas dimensiones aproximadas de alto y ancho de esa viga. Y entonces dice uno, ¿de dónde vamos a sacar esto? ¿De dónde vamos a sacar esto? Entonces lo primero, vamos a hablar del ancho. El ancho en la norma NSR10 está en el C21.3, aparece que debe ser mayor a 25 centímetros. Debe ser mayor a 25 centímetros. En la norma nueva, como lo vamos a ver en la próxima clase, pues cambia obviamente el orden, hay un orden nuevo, como explicábamos el día de la sesión de ayer, y allí justamente es donde tenemos nosotros que revisar en esa norma nueva para que usted se vaya familiarizando dónde la puede encontrar. Entonces, inicialmente sabemos el ancho, 25. Y ahora para en este ejemplo que tenemos nosotros acá, en este ejemplo, plantea diseñar una viga con unas propiedades, con unas cargas y una resistencia de los materiales. ¿Cómo planteamos nosotros? Digamos que hay un esquema aquí, que es esta viga la que tenemos nosotros aquí para diseñar, con una longitud de 8 metros. Pero ¿cómo la planteamos nosotros? Recuerden que hacíamos referencia hace un momento de que el ancho debe ser mayor a 25 centímetros o al menos igual, de acuerdo a lo establecido en la norma en el C21.3. Pero ¿cómo determinamos esa altura de ese elemento? Entonces, la norma nos plantea un coeficiente
depende del tipo de apoyo que tenga nuestra viga. Significa esto que, devolviéndonos a esa tabla que hacía referencia yo aquí, habla de los espesores mínimos de vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección, al menos que se calculen las deflexiones. Y aquí, en este caso que tenemos nosotros, habla de un extremo continuo. Para vigas o losas nervadas habla de la longitud sobre 18.5. Es decir que para esa viga de ese ejemplo que tenemos nosotros allí, para esta viga que tenemos nosotros aquí por diseñar, cuando hablamos de la altura, es esta la que tenemos acá, la longitud sobre 18.5, es decir, los 8 metros que tenemos sobre los 18.5, da aproximadamente, redondeando esto a 45 centímetros, pero podemos usar vigas de 50 centímetros para este caso se plantea. Mire usted que a pesar de que el ancho mínimo debe ser 25, se asume, subrayemos la palabra asumir. Significa esto que vamos a determinar que posiblemente esta viga de estas dimensiones cumpla. Pero para que eso suceda, pues debemos hacer todos los chequeos que se plantean aquí para determinar si eso se cumple o no. Debemos verificar los momentos, debemos determinar los aceros para definitivamente decir, oiga, sí, efectivamente esa viga que se calculó allí funciona. Pero como el objetivo del curso no es hacer todas estas verificaciones a mano, sino llevarlas justamente a un programa de diseño, pues lo primero que vamos a decir es, venga, si yo no tengo, o sea, miren todo lo que hay que hacer, este es el paso a paso de esa verificación de la viga a mano, ¿cierto? Si usted es fanático, como yo todavía del siglo pasado, de hacer estos ejercicios a mano, fabuloso, pues ahí tiene una forma maravillosa para que la pueda repasar si tiene alguna duda sobre el concepto. Sin embargo, vamos a utilizar una hoja de Excel para determinar justamente esas dimensiones que tenemos nosotros allí. Y entonces es aquí donde vamos a utilizar esta hoja que tengo aquí que se llama vigas y losas, esta hoja que tengo aquí que se llama vigas y losas en Excel, es la que está en el material que ustedes tienen allí para descargar. ¿En qué nos ayuda esta hoja? En predimensionar de una forma muy práctica esos elementos para llevarlos a cualquiera de los programas que hemos mencionado, Robot, NTABS, o tener una mejor aproximación en CIPE. ¿Cuál es nuestro dato de ingreso? La luz más desfavorable. Para el ejemplo anterior, planteábamos una luz de 8 metros. Y note usted que aquí inmediatamente dice, bueno, venga, aquí habla de unos espesores mínimos para losas macizas o para losas con nervios en una sola dirección, y hablábamos entonces del factor o el coeficiente o el cociente o el coeficiente de 18.5. La luz sobre 18.5 me daba 43.2 centímetros, lo que me permite determinar que puede ser mínimo 45 centímetros para no chequear las deflexiones. Significa esto que necesito colocar al menos una viga de 45 de ancho para el problema que estaba planteado, o pudiera ser 25 de ancho, pero por la magnitud de las cargas utilizan una viga de 50 por 40. Si tuviéramos, si fuera simplemente apoyada la viga, mire usted, la luz sobre 16, si tuviera ambos extremos continuos, es decir, si fuera una viga intermedia, tendría un ancho menor, un alto menor, perdón, sería de 40, y si tuviera un voladizo, por ejemplo, de 1 metro, pues inmediatamente nos determina aquí de cuánto debiera ser el alto de esa viga, aunque obviamente no va a pegar este tema, no va a determinarse, no va a servir este alto de 15, pero lo que quiero decir es que esta hoja nos permite hacer esa aproximación inicial para el tema de las vigas. ¿Qué otra funcionalidad tiene esta hoja de cálculo? Nos permite determinar cuál es el acero de refuerzo que vamos a utilizar. Adicionalmente nos plantea aquí las dos ecuaciones que es necesario validar para determinar cuál va a ser el acero mínimo de esa sección de viga. Por esto debemos colocar los datos aquí. Nosotros validamos, por ejemplo, para este caso dijimos que era 45,
digamos que si yo coloco una altura de este valor que está acá, dice que es la celda B20, que es el que tenemos nosotros acá. Si fuera simplemente apoyado, en este caso de acá, si fuera con un apoyo continuo, o si fuera ambos extremos continuos, o si fuera en voladizo. Estas alturas las toman aquí. En este caso, la hojita de Excel permite de forma automática determinarle a usted cuál puede ser el valor de esa base relacionada con la altura que tenemos nosotros allí. Sin embargo, aquí lo que sí hacemos nosotros es determinar, podemos colocarle unas dimensiones, ahorita vamos a verificar cómo las hacemos, para poder colocar las dimensiones que nosotros consideramos para esa viga que tenemos nosotros allí. Si utilizáramos una viga de 30 por 45, como la que tenemos nosotros aquí, vamos a colocar un recubrimiento de 4 centímetros, nos da un valor de 41, es decir, que tendríamos que colocar un acero mínimo, allí está planteada la ecuación, para este acero de 4.10 centímetros cuadrados, es decir, para esta viga de 30 por 45 seguramente serán 2 barras número 6, 2 barras número 5 no nos alcanzarían a dar ese acero mínimo, por lo que tendríamos que incrementarla. ¿Listo? Estos valores que se colocan aquí son netamente teóricos, no significa, estimado ingeniero, que los valores que tenemos acá son realmente los que van a servir para la viga, porque, como ya lo vimos hace un momento, voy a devolverme acá al ejercicio, se debe realizar un proceso bastante extenso para poder hacer las verificaciones correspondientes. Este modelo, este ejemplo, lo traemos aquí a colación, porque en las próximas sesiones lo que vamos a hacer es esta viguita que tenemos nosotros aquí, vamos a hacer la modelación en el programa ETAPS y vamos a verificar, ya que está hecho el ejercicio, vamos a verificar de dónde sale, porque es que el asunto, estimados colegas, es que siempre, digamos en la mayoría de los casos, nos limitamos a tomar o asumir que son reales y correctos los datos que nos arrojan los programas, y justamente es allí donde tenemos que validarlos. ¿Cómo los validamos? Pues una forma es utilizar hojas de cálculo con algunos datos como los que tenemos aquí. Por ejemplo, en la sesión número 5 tal vez vamos a revisar cómo se hace el detallado del acero de las vigas y lo que hacemos es verificarlas. Extraemos estos datos, estos momentos que se generan, los traemos del programa ETAPS, verificamos las cuantías, verificamos cuáles son los valores de cuantía, verificamos el acero que tienen las vigas a mano, lo contrastamos con uno de los detalles de las vigas, hacemos el armado y verificamos si efectivamente cumplen o no cumplen, adicionalmente considerando, un paréntesis, que el armado depende de la capacidad de disipación de energía, pues de esos elementos que tenemos nosotros aquí. Como alternativa interesante, este documento trae no solamente la parte teórica y conceptual, sino también trae las notas correspondientes de dónde encuentra usted en la norma lo correspondiente o donde se vea la afectación de esta teoría. Esto es interesante porque a veces encontramos, por ejemplo, en el tema de las vigas T, toda la teoría sobre las vigas T. Y hablamos de las vigas T en la teoría, pero no hacemos el énfasis en la norma nuestra. En ese caso, he notado que en algunos eventos, algunos colegas se preparan en otros países y cuando llegan a diseñar con las normas nuestras, pues es un choque cultural porque no son iguales. Los armados nuestros en algunos casos son bien diferentes respecto de otros países y de otras normas, obviamente. Entonces, como mencionábamos hace un momento, los aceros mínimos que se deben tener en los chequeos, hay unas hojas de cálculo que vamos a tener a lo largo del curso donde pues obviamente permite hacer todas estas verificaciones. Hacía mención de las citas que trae acá respecto de la norma, ¿cierto? Les decía yo a ustedes que trae las citas en la norma para que usted obviamente haga la equivalencia. En el caso nuestro pues estamos preparando un documento con la
con esta misma parte teórica, pero cambiando las citas para los compañeros que de alguna forma o de otra ya conocen los cambios que se están realizando en la norma nueva, para que se vayan familiarizando y tengan pues también el documento con los cambios que se van a realizar allí. De esta forma, este documento es interesante, trae bastante parte práctica, bastante detalle de las operaciones, para que usted, si tiene alguna duda, si todavía no tiene la experiencia adecuada sobre el tema del diseño y el detallado de las vigas, pues lo puede hacer, de las losas. En fin, es un material que tenemos que está bastante completo, sobre todo con la norma nueva y actualizada. Bien. De otro lado, me voy a devolver al ejercicio para plantear, está en la página 19, algo importante. Después de que nosotros hemos incorporado o hemos aproximado esas medidas que tenemos nosotros allí, después de que hemos determinado cuáles son, hay otro ejercicio importante que vamos a revisar ahorita para el tema de las columnas, y es el tema de la evaluación de las cargas. Para el tema de la evaluación de las cargas, cuando vayamos a hablar y vayamos a hacer referencia a las columnas, pues en el ejercicio de la evaluación de las cargas lo que se pretende es determinar cuál puede ser posiblemente la masa de la edificación, el peso, digamos, lo afectado por la gravedad nos da la masa, para determinar en unidades consistentes, bien sea kilogramos por metro cuadrado o kilonewton por metro cuadrado, kilonewton es la adecuada en este caso, para poder determinar cuál es la afectación por metro cuadrado para esas columnas. Tema este que ahorita lo vamos a revisar para poder predimensionar las columnas. Pero entonces volvamos a nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si nos metemos aquí en el programa ETABS, y supongamos que tenemos solamente estos paneles que tenemos aquí, voy a tomar estos paneles, vamos a correr esto un poquito para acá, voy a determinar, voy a ampliar esto un poquito para que miremos las dimensiones. Si yo tengo estas vigas aquí, voy a presumir que alguna de esas dos dimensiones la voy a poner a cargar. Tiene 450 en ambos sentidos, mire usted, 450 en el sentido X y 450 en el sentido Y. Recordarán ustedes que en la tabla hacía mención de que son vigas o losas en una dirección, entonces pues yo debo determinar en qué dirección es que voy a hacer el trabajo, en qué dirección van a trabajar las vigas. En este caso sería indiferente, lo importante es que es 450, mire usted que en todos los sentidos es 450, y vamos a ir a nuestra hoja de Excel vamos a ir aquí al menú de Find para poder colocar allí esos valores de esas vigas que vamos a crear nosotros. Vamos a nuestro Excel, me devuelvo aquí y digo, venga, ¿cuál es la luz más desfavorable? 4.5. Compañeros, ¿están viendo el Excel nuevamente? Sí. La luz más desfavorable es 450 para nuestro proyecto, el que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Entonces, mire usted, si fuéramos a utilizar cualquiera de esas vigas que tenemos nosotros aquí, mire usted, ¿cuál sería la condición más crítica? Pues tenemos vigas en ambos sentidos, vamos a colocar aquí, voy a devolverme aquí a colocar un 3D para que lo podamos ver mejor. Vamos a volvernos aquí a colocar 3D. Y lo que voy a hacer acá es, que miren ustedes que todas las vigas son relativamente similares. Todas las vigas tienen, a pesar de que son las mismas longitudes, el color diferente indica que tienen secciones diferentes. Entonces, ya determinando el valor de 450, que es el que tenemos aquí, la condición, vamos a tener vigas apoyadas, vamos a tener con un extremo continuo y ambos extremos continuos. Entonces, si esto que estamos diciendo es real, nos da que una viga, el espesor será 30 centímetros, 25 con las condiciones que ya mencionamos, y un ancho mínimo de 25. Entonces, puedo yo determinar que la altura mínima para esa luz
será de 30 centímetros. Pudiera ser mayor, pero no menor. No menor. No pudiera yo decir, es que una viguita de 20 funciona, porque tendría que chequear las deflexiones, que eso es lo que nos decía la tabla C95A, para no chequear las deflexiones. Entonces diría yo, unas vigas de 30 por 25, vamos a ir al modelo y vamos a ver cómo se definen esas propiedades de esos elementos frame que tengo allí. Y para este caso yo tengo vigas, por ejemplo, tengo varios tipos de vigas. Tengo una viga de 30 por 35, una viga auxiliar, una viga de carga de 35 por 40, es decir, las vigas que soportan principalmente esa losa van a ser de 35 por 40, 35 de ancho, decíamos el mínimo es 25 y el alto mínimo es 30, en este caso la asumimos de 40. ¿Cómo voy a crear una viga en el programa? Voy a ponerlo de ejemplo. Vamos a agregar copias de estas propiedades y le voy a colocar viga curso de 30 por 45. De 30 por 40 voy a trabajar una viga de 30 por 40 para poder colocar el ejemplo. Vamos a utilizar un concreto, vamos a dejar este concreto de 250. Dejemos este concreto 250, en la próxima sesión vamos a crear los diferentes tipos de concreto y aquí simplemente coloco las dimensiones que tengo allí para nuestra viga, ¿cierto? Entonces yo lo que hago aquí pues simplemente es colocar la base. Mire usted lo que pasa cuando le coloco ese valor, la base 30 y la altura 40. Tengo esta viga. Aquí en las propiedades por ahora solamente le digo que es un elemento de viga. Le podemos dejar las barras 5 centímetros. Este es el recubrimiento que va hasta el centro de la barra. Y como no vamos a diseñar todavía, pues no vamos a colocar el refuerzo aquí. De esta forma hemos creado una viga después de haberle hecho la predimensión. Pero cuando nosotros tenemos un modelo de este tipo o de cualquier otro, no basta con colocar solamente una viga, tenemos que crear varios tipos de viga por si esa viga no cumple. Pudiera entonces volver a esa misma sección y tener allí otras vigas similares. Yo no guardé la otra viga anterior, pero pudiera tener vigas de otras dimensiones, 40 por 45, 35 por 40, 30 por 35, etc. Ojo, no estamos diciendo que esa viga cumpla, no estamos diciendo que esa viga efectivamente vaya a solucionar el problema de las cargas que tiene allí. Tenemos que hacer la validación del ejemplo, que es lo que decíamos nosotros, para compararlo y contrastarlo con un documento de Excel y determinar después si efectivamente cumple. Después tendremos que hacerlo. Aquí voy a hacer un paréntesis porque dentro de las sesiones que vamos a realizar quiero adelantarme en lo siguiente. Vamos a crear, en otra sesión, vamos a destinarla a crear las funciones de los espectros. Es así que vamos a mostrar cómo podemos nosotros crear un espectro de verificación de las derivas dependiendo del municipio que tengamos nosotros y el grupo de uso, cómo podemos crearlo y para qué sirve. Porque en ocasiones hablamos de espectro, pero no sabemos realmente a qué hace referencia o para qué nos sirve. Adicionalmente, vamos a explicar para ese mismo caso cómo podemos crear, con la ayuda de hojas de cálculo obviamente, no solamente validarlo en el programa, sino crear las hojas de cálculo, el espectro para la verificación del diseño de los elementos estructurales, tema este que es bien importante para la incorporación de las cargas sísmicas. También vamos a vamos a entender cómo crear esas combinaciones de carga que en ocasiones se le vuelve un problema a los compañeros porque no saben cómo realizarlas, no saben o no entienden por qué hay que crear unas combinaciones con las derivas, otra combinación para el diseño de los elementos estructurales. Este tema también lo abordaremos en otra clase. También vamos a entender las irregularidades, vamos a hacer una clase para aplicar unas plantillas de las irregularidades y más que todo nos vamos a detener en la parte correspondiente
al análisis de datos, vamos a exportar tablas de aquí de este programa, de Robot también y de CIPE. Vamos a mostrar tablas y las vamos a analizar un poquito, porque a veces simplemente lo que nos genera el programa es lo que copiamos y ya. Y hay un tema especial en el caso de el detallado de planos, que en ocasiones se vuelve un coco, y es que, por ejemplo, esta versión del programa, la 19 y posteriores, tiene la herramienta del detallado de planos. Entonces, podemos generar reglas para ver cómo nos hace esos armados. Este tema es bien interesante porque nos simplifica bastante el trabajo del armado de esos elementos, el tema de los planos de esos elementos estructurales. Bien. Ahora bien, hemos predimensionado las vigas, entonces vamos a continuar. Pasamos ahora a las columnas. Vamos aquí a leer una pregunta, dice el ingeniero Daniel Mauricio: ¿qué áreas se comparan para saber que con 2 barras número 6 es suficiente? ¿Qué áreas se comparan? Bien. Entonces, permítame un segundito, ingeniero, aquí nos vamos a devolver al Excel. Sí, vámonos para el Excel. Vamos para el Excel aquí a ver cómo es el... Permítame, voy a abrir por acá un archivo. El tema de las verificaciones es bien importante porque, por la interpretación de resultados, es bastante importante justamente porque es allí donde podemos tener un proyecto de éxito o un proyecto que fracase. La razón, si no hacemos las verificaciones correctas, pues nos van a devolver el proyecto, ¿sí? Sin lugar a dudas nos van a devolver los proyectos y pues obviamente no es lo que se pretende. Rápidamente le respondo de la siguiente forma: cada capacidad de disipación de energía, que es la forma en que la edificación distribuye esa energía que se produce o generada por las cargas sísmicas, en el caso de nuestra norma se determina como vigas DMI, DMO y DES, vigas con disipación mínima, moderada y especial de energía. En el caso de cualquiera de ellas, cuando nosotros tenemos unas dimensiones, por ejemplo, teníamos una viga de altura 40 por 30, vamos a suponer, una viga de 40 por 30, el recubrimiento me da el valor de D, coloco los valores de F'C, Fy, etcétera. Me dice aquí, mire ingeniero, cuando usted hace los cálculos del acero mínimo, hay 2 ecuaciones, como mencionaba, está en el documento que tenemos nosotros de referencia. Me dice que el acero mínimo con las 2 ecuaciones es 360 o 295, pero el acero máximo es 1728. Entonces, si el acero que me calcula el programa está por debajo de este valor, porque cuando yo voy aquí al ETABS, estimado ingeniero, permítame un segundito, cuando yo vengo aquí al programa ETABS y hago el diseño, aquí me dice, oiga ingeniero, efectivamente aquí esta viga necesita tanto acero, pues usted debe verificar que ese acero que está ahí no esté por debajo del acero mínimo, ¿sí? Que ese acero que está ahí no esté por debajo del acero mínimo, porque si no, obviamente no va a cumplir la norma, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo comparamos o cómo hacemos el ejercicio? Pues venimos nosotros, hacemos el diseño, voy a suponer que ya hemos hecho todos los chequeos normativos a este modelo, que hemos verificado las derivas, que hemos verificado y hemos hecho el ajuste del cortante basal, que hemos hecho todas las verificaciones previas y ya llegamos al diseño de los elementos estructurales, y después de eso, pues el programa le digo, venga, hágame el favor, calcule cuál es el acero que necesita esa viga con esas condiciones de carga, tanto sísmicas como gravitacionales que tenemos nosotros allí. Y él me va a decir lo siguiente, vamos a correrlo allí, se demora tal vez un poquito, es un modelo, a este modelo lo vamos a modificar, como les indiqué, vamos a cambiarlo en la clase para que quede bien irregular y podamos entender cómo funciona ese tema de las irregularidades. Estos temas que estamos tratando aquí, ustedes se dan cuenta que son muy generales, que sirvan para cualquiera de los programas que ustedes usan. Hay compañeros que dicen, yo me voy con Revit, por ejemplo,
porque pues el tema del diseño allí bueno, es otro tema. O yo me voy con el RCM, o yo me voy bueno, con cualquier otro. Estos conceptos que estamos manejando para los armados de vigas, los detallados, las cargas sísmicas y demás, pues aplican para ellos en el caso colombiano. Muchos de ellos no traen las normas colombianas, por eso tenemos que conocerlas. Así fuera CIPE, que efectivamente sí trae la norma colombiana, pues tenemos que conocer cuáles son esas propiedades o esos detallados del armado propios para nuestra norma, que es allí donde hacemos el énfasis, y por eso utilizamos pues las hojas de cálculo que tenemos nosotros acá y que se van a ir generando a lo largo del curso. Mientras este programa corre y hace las verificaciones, yo les voy contando lo siguiente. A los compañeros que pagaron todas las sesiones, al final de la clase les voy a dar una indicación de cómo van a tener el material y los siguientes enlaces para poder acceder a las demás clases. Entonces, estimado ingeniero, cuando tenemos nosotros aquí el modelo y lo hemos corrido, pues él nos genera los detalles y nos dice, mire, aquí yo tengo el acero para esas vigas. Aquí aparece, me dice que el valor es 4,10 centímetros cuadrados, el acero que necesita. Yo aquí tengo herramientas y le digo, venga, por favor, puede generarme los diagramas para esa viga que tenemos nosotros allí. Me indica que es una herramienta de esta versión, pues me da las propiedades que yo tengo allí para este tipo de viga, ¿sí? Aquí me dice, pero vamos a ampliar esto un poquito más para verlo. Me da las longitudes del acero, me da los diagramas, me da el recubrimiento y me da las secciones de la viga, y me dice efectivamente coloque aquí 2 barras arriba, 2 barras abajo. Aquí me da los momentos, que son los que yo les decía que verificamos, y los cortantes. Me dice aquí, en el caso del acero longitudinal, coloque 4,1 centímetros cuadrados de acero, porque yo le dije diseñeme con el mínimo. Voy a cerrar esta hoja aquí, 4,1 para una viga de 35 por 40. Si vengo a mi Excel, voy a hacer de 35 por 40. Resulta que el acero mínimo, seguramente aquí aproximando, me da 420. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Seguramente si le colocara cuál es el acero que necesita el modelo, cuando él lo calcula daría menos del mínimo, pero el modelo en esta versión ya me dice, tiene que colocarle el acero mínimo. ¿Cuánto es ese acero mínimo? 420. Y entonces aquí, si le coloco 2 barras de 5 octavos, pues ya sé que no me va a cumplir. ¿Por qué razón? Pues porque aquí tengo que colocarle 2 barras, me dice, tiene que modificar el arreglo, ingeniero, porque usted necesita 4,20 y tiene 3,96. Entonces tiene que colocar, mi estimado amigo, 2 barras número 6, y le dice, sí señor, efectivamente ese acero está bien, porque es mayor que el mínimo y menor que el máximo. Entonces de esa forma tengo el armado. Pero bien, ¿qué pasa con el tema de los estribos? Hablando del detallado, solamente para irnos contextualizando. Cuando veamos el detallado de los estribos, pues cada sistema estructural, cada capacidad de disipación de energía tiene los estribos a una separación diferente. Cada disipación de energía tiene los estribos a una separación diferente. Por eso tenemos hojas diferentes para cada uno de los elementos. Y en el caso de las columnas, voy a devolverme a la hoja que tenemos nosotros de columnas, que es esta que tenemos nosotros aquí, pasa lo mismo. Con el caso del modelo, nosotros vamos a determinar cuáles son las dimensiones de la losa más grande en planta. Vamos ahora a hablar de la predimensión de las columnas. Entonces, en el sentido X, vimos hace un momento en el modelo, vamos a devolvernos aquí rápidamente, vimos en el modelo 490, aquí, teníamos en el modelo 490 y 490 en el 490 en el modelo, en un sentido, en el sentido aquí, en la planta, en el sentido X
450 en el sentido X y 450 en el sentido Y. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que colocar esas dimensiones X y Y allá para calcular cuál es el peso posible de esa placa. ¿Qué es lo que voy a hacer, ingeniero querido? Tengo que calcular cuánto pesa toda esta placa que vemos aquí en azul. Entonces, si digo que 450 por 450, ¿por cuántos módulos? En este sentido hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en este sentido hay 5 módulos. Voy a suponer que estos dos que están aquí son estos dos. Entonces serán 40 módulos de esas medidas que yo tengo allí. Entonces me devuelvo nuevamente a mi hoja de Excel, donde tengo que colocar esos datos y le digo al programa, al Excel, 4.50 en X, 4.50 en Y, el área del entrepiso me dice 450 por 8 módulos en el sentido X, por 450 por 5 módulos en el sentido y me da que esa placa tiene aproximadamente 810 metros cuadrados. Área total del entrepiso. Ahora bien, ¿cuál es la altura del piso? 3 metros. Número de pisos, 6. Estamos hablando del modelo de ejemplo que tenemos nosotros. ¿Cuántas columnas por planta? 54. Hacemos la operación de los 9 ejes en un sentido y los 6 en el otro. 9 por 6, 54. La altura del edificio, pues él hace la operación. 6 por 3, 18. Y aquí viene el asunto. Un valor alfa. ¿De dónde sale este valor? ¿De dónde sale este valor? De dividir la altura del edificio sobre 1500. Ese 1500 tiene un arte y es que para el tema del predimensionamiento hay, como es una aproximación, depende muchísimo de la experiencia del profesional. Entre mayor experiencia tenga usted, usted mismo va a tener sus coeficientes y dice, no, venga, para la ciudad de Cúcuta no me funciona sino este coeficiente, porque si yo utilizo los que tiene el ingeniero Segura en su libro, no me van a funcionar y siempre me toca aumentar un poquito. Este es un muy buen valor alfa para determinar cuál es el área total de las columnas. Es decir, que para poder soportar esta área del entrepiso con unas cargas que tenemos nosotros, que ahorita las vamos a mirar, necesitamos 97.200 centímetros cuadrados de columna. Es decir, que al dividir esto entre la cantidad de columnas, pues me da más o menos que cada columna debe tener 1800 centímetros cuadrados. Es decir, más o menos 30 por 30. Más o menos 30 por 30 cada columna. Si estas columnas fueran en una edificación en zona de amenaza sísmica o diseñáramos con capacidad de disipación de energía, nuestra norma nos dice que son mínimo 30 por 30, entonces estaría bien. Ahora viene el asunto. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar cuál es esa carga última de predimensionamiento? Entonces dice es un valor entre 1000 y 1400. ¿De qué depende? De la evaluación que nosotros podamos hacer adecuada de las cargas que tenemos para la edificación. Ustedes recordarán, para no devolverme al PDF que teníamos hace un momento, que hablábamos allí y daba 7.68 kilonewton, es decir, 780 kilos por cada metro cuadrado, aproximadamente. Aquí para predimensionar estamos colocando 1000 o 1200, 1000 o 1400 kilogramos. Yo le estoy colocando 1200, pero le pudiera colocar 1000. Si le coloco 1000, seguramente las dimensiones de columnas van a cambiar. ¿Se dieron cuenta ustedes allí? Me voy a devolver y le voy a dejar el valor de los 1200. Aquí depende su criterio. La recomendación, 1200, para tenerlo allí de referencia. Significa esto que tenemos nosotros 3 clases de columnas, 3 tipos de columnas. Las columnas esquineras, las columnas de borde, estas que tenemos aquí, o medianera, y las esquineras. Esquineras de borde y las centrales que tenemos nosotros aquí. Note usted que de manera automática me genera aquí unas dimensiones, un área total posible que yo necesito para esas columnas, porque tomo la carga, aquí la carga es una operación que se hace, ahí están indicadas las celdas. Esta hoja, no se preocupe ingeniero, que estará disponible, esta es de la próxima sesión, sino que la estamos adelantando acá. Esta sesión tenemos es la de vigas y losas. Tenemos el área que
nos da esa columna, el valor cuando tenemos esta área de columna que se necesita para esas cargas, nos dice, venga, utilice un valor de 50 por 50, posiblemente las columnas centrales, posiblemente 50 por 50, en el borde, posiblemente 45 por 45, y en la esquina 40 por 40. Si bien esto es maravilloso que pudiéramos tener columnas cuadradas en la vida real, eso no funciona. Y no funciona mucho porque sobre todo en las esquinas de las edificaciones, cuando vamos a calcular las derivas, pues no nos funciona, por eso tenemos que hacer ajustes allí. Entonces, me vengo aquí a la ubicación de la columna central y me dice, venga, si usted va a utilizar columnas circulares, utilice estos diámetros. Usted necesita esta área de columna para las esquinas, necesita 1276 y 2187 para las columnas centrales. Si utiliza columnas rectangulares, pues aquí están las medidas, pero usted puede utilizar estas medidas que usted tiene aquí, 45 por 55, 40 por 60, le da alternativas sin usted ponerse a hacer absolutamente nada más, le da alternativas, pero usted es el que define aquí finalmente cuáles son las que usted va a usar. Dice secciones rectangulares propuestas por el usuario. Voy a mirar algo, si a pesar tengo que cumplir con 2475 centímetros cuadrados de columna, si yo le digo, venga, colóquele 30 centímetros aquí, pues seguramente me va a decir, oiga ingeniero, revise porque el área que usted tiene es 1650, que es menor que la de 2475. Entonces, yo no voy a perder mi tiempo yendo al programa de TAPS a colocar una columna de 30 por 55 a sabiendas de que no me va a cumplir. Entonces yo le coloco aquí un valor, venga, a ver, 40, me dice, sí señor, de 40 por 55 está bien. Pudiera tener incluso aquí un valor, pudiera cambiar esto acá por 60, 70 quizás. Entonces yo puedo aquí cambiar la sección de esas columnas hasta que se me ajusten las áreas y se me ajuste un poco a lo que yo tengo del proyecto en general. De esta forma, note usted que puedo crear mis tres columnas de una forma muy sencilla, sin hacer un análisis muy detallado y, como se dice, muy rápido para pasar al modelo a predimensionar. Entonces, ya con esto aquí yo puedo venir tranquilamente a mi modelo en el programa de TAPS y entonces digo, venga, yo vengo al menú de Define y voy a crear unas secciones de elementos tipo frame para columnas como la que ya vimos de 40 por 50 y le asigno las propiedades que yo considere, ¿cierto? 40 por 50, tengo esto y entonces tengo que colocarle un acero. Oiga, pero ese armado se ve muy raro, ingeniero, ¿qué pasó ahí? Sí, señores, tienen ustedes toda la razón. Cuando nos vamos a meter a un programa, tenemos que conocer aparte de que cuál es la sección, tenemos que identificar cuál es el acero que está allí, cuál es el acero que debe llevar esa columna y cómo se debe armar. Por eso, dentro del material que tenemos nosotros, está el material, el documento de columnas, donde, entre otras cosas, nos permite identificar, es muy similar al que tenemos nosotros con el documento de flexión, están ejemplos desarrollados y demás, pero también me indica cómo debo colocar o debo plantear los armados de ese acero, porque tengo que conocerlos de antemano antes de llevarlos al modelo en etapas. De aquí me devuelvo, por ejemplo, al comienzo para encontrar, en el caso de la carga axial, cuáles son esos factores de columnas que tenemos nosotros, cómo calculamos esos valores y determinamos que la cuantía de acero debe estar entre el 1 y el 4%, no debe ser menor que 1 y mayor que 4. Recuerden ustedes que en la sesión anterior dejamos una hoja de Excel para verificar el cálculo de esos aceros, es decir, tener armados para el 1%, para el 2%, el 3% y el 4%. De esta forma, pues obviamente garantizamos que los armados que tenemos nosotros, voy a buscar una gráfica por acá más adelante, donde aparecen planteados allí cómo se pueden realizar esos armados para que se hagan de manera adecuada y no como están planteados allí en el modelo. Entonces allí vamos a revisar
tema este que nos estamos adelantando un poquito, que es de la próxima clase, donde aparece la distribución, cómo debemos colocar, cómo debe ser la distancia entre los unos y los otros, a qué se refiere este valor de x1, por qué se debe dar, por qué debe ser simétrico el acero, en fin. Y vamos a devolvernos un poquito a estudiar acá y lo que corresponde a la norma, vamos a encontrar citas como esta, C2164, donde nos indica cómo debemos colocar esos aceros y hacer toda esta referenciación para que en el modelo, en el caso del modelo nuestro, pues efectivamente se surtan los cumplimientos normativos y demás. Entonces, estimados compañeros, esto es lo correspondiente a la sesión de hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, me indica. Dice el ingeniero Idelber Antonio Correa, no tenemos las plantillas de las columnas. Tiene razón, ingeniero, efectivamente así es. La plantilla de columnas está disponible para la próxima sesión con esa hoja que les mostré hace un momento, donde está la verificación del acero de las vigas. Bueno, las demás que hay allí, recuerden que cada sesión tiene sus propias hojas de cálculo y con eso nos adelantamos un poquito a la sesión. Me preguntan... Sí, una pregunta. Es en cuanto al acero mínimo y el programa, digamos que, bueno, por norma se definen ciertos valores de acero mínimo en vigas, por ejemplo. Al momento de ponerlo en el programa, por ejemplo en ETAPS, digamos, automáticamente ya toma ese como acero mínimo superior o inferior en una viga. Sí, señor. A partir de ahí, pues, si se necesita más, pues obviamente lo calculará, pero, por ejemplo, arriba, a compresión, que a veces no se necesita, automáticamente me dejas hacer un mínimo, como lo dice la norma, o como es el tema de manejo ahí del programa. Bueno, pues ingeniero, figúrese usted que una de las bondades que tiene el programa ahora, esta versión 19, por ejemplo, es que justamente sí tienes esa posibilidad. Bueno, permítame aquí, vamos a ver si alcanzamos a hacerlo. Tiene dentro de las herramientas que tiene ahora, me dice, venga, usted tiene la opción de que diseñe con el acero mínimo. Por ejemplo, aquí, este diseño se hizo con el acero mínimo. Mire usted que me está diciendo cuánto es el acero mínimo que tiene que tener allí ese elemento, pero además, dentro de las herramientas que tiene de diseño, por aquí me voy a devolver un poquito, permítame un segundito aquí, me dice dentro de este menú, me dice diseño, muéstrame el display del diseño de la viga. Y allí, por ejemplo, me permite seleccionar, me dice qué tipo de display necesita o de presentación. Acero transversal, es decir, estribos, acero total, cortante o torsión, o aquí me dice acero longitudinal. Si yo le digo que haga el acero longitudinal, note usted que inmediatamente colocó aquí, coloque refuerzo mínimo. Es decir, que el mismo programa ya trae incorporada en esta versión, ¿cierto? ¿Cuál es el acero mínimo? Tomando como base el código ACI 318 en la versión 19. Aquí en este caso, yo le dije coloque el código ACI 318.14, pero esta versión 19, si yo vengo por aquí en las preferencias, yo le puedo indicar a él que me coloque el código ACI 318.19, que obviamente es el más parecido, a la NSR10 y obviamente mucho más parecido a lo que tenemos nosotros ahorita en los cambios normativos, ¿sí? Entonces, si yo hago ahí, en esta versión, por ejemplo, como le decía, vengo al menú interactivo y él me permite mucho más fácil determinar el acero de los estribos y el acero a flexión o el acero a torsión. También si quisiera, como vimos acá, vengo al menú de display viga, acero transversal, mire usted, entonces le puedo decir, colóqueme el acero por cortante y él me muestra las gráficas por corte. Vamos a ver acá. A veces se demora esto porque hay están abiertos muchos programas. Y mire usted los valores, 0.063, si le doy clic derecho con el mouse, puedo empezar a generar casi que los reportes, ¿cierto? Los reportes, mire usted cómo aparecen. Le puedo indicar aquí que me grafique, pero también le puedo indicar cómo en otras sesiones, cómo colocamos estos valores que están aquí, son los que vamos a colocar en las hojas de Excel para validar el acero de las vigas, a cortante o a torsión.
Entonces, esa herramienta, que es una de las nuevas versiones que tiene desde el programa de la versión 19, me permite validar esos valores. Me genera muchos informes, me genera muchos reportes que me permiten mucho más fácil generar toda la información, sobre todo para el tema de las memorias de cálculo, que necesita uno presentar una viga y entonces le toca ponerse a hacer paso a paso los cálculos, ¿listo? Entonces aquí aparecen los aceros requeridos, en fin, toda la información allí necesaria, ¿listo? La otra semana, perdón, profesor, el jueves santo, ¿hay clase o cómo es la fecha? No, estimados colegas, pues no, indudablemente que la próxima semana no tenemos clase. Lo que sí vamos a hacer, de pronto vamos a ver cómo lo organizamos. Los compañeros que hicieron el pago de la sección del evento completo, los voy a incluir en un grupo de WhatsApp, no para amargarles la vida ni fastidiarlos, sino para que podamos definir algunas cosas allí, como cuáles. Están planteadas las clases para el martes y los jueves a las 7 de la noche. Vamos a ver si logramos, y ese es el consenso para esas horas, o decimos, no, venga, definitivamente ingeniero, a las 7 no, dejémosla a las 8, pues listo, la concertamos. O venga, ¿por qué no las hacemos los sábados? Bueno, ya ustedes dirán. La idea es ponernos de acuerdo y escuchar a las mayorías. Segundo, poder entender cómo va a ser el desarrollo del curso, porque como les he dicho, no por no asistir a una clase usted se va a perder de la sesión. La idea, ¿cuál es? Que usted tenga la posibilidad de tener un contenido, un curso, como los cursos que tenemos nosotros, donde usted pueda ingresar en cualquier momento y diga, venga, ya no tengo que buscar al ingeniero Javier para el enlace, ahí están los enlaces de todas las clases, están por ejemplo, permítanme acá, están por ejemplo todo el material de las clases, no sé si están viendo en la pantalla, aparecen el material de la clase del 11 de abril, del 13, del 18, ahí está el material de todas las clases, incluso los PDFs con todos los títulos de los cambios que están en la norma, en la NSR 10, en la posible norma que parece que ya va a salir hasta el otro año. Entonces todos esos documentos aparecen allí, los videos correspondientes a estas sesiones, todos esos documentos, esas sesiones que tenemos nosotros y que se generan, los videos van a quedar también en un solo lugar para que si usted no puede asistir a la clase no se amargue la vida, simplemente ingresa allí cuando pueda para que no se pierda la sesión. Entonces está la sesión, los videos, la asesoría permanente y todo lo demás, ¿sí? Entonces la próxima semana no tenemos clase. Después de Semana Santa vamos a tratar de concertar entre mañana y el sábado todas estas cositas para que el lunes, después de que volvamos de Semana Santa, poder ya tener claridad si es el martes o el miércoles y a qué horas y lo demás. ¿Listo? Bueno, creo que por ahora no es más. Estimados ingenieros, para mí es un placer compartir con ustedes este ratico donde compartimos algo de conocimiento, un cafecito, una charla de amigos. Mi nombre es Javier Bobadilla, quedo pendiente de cualquier cosa. Todos ustedes tienen mi WhatsApp personal, por favor, si necesitan alguna cosa me dejan mensaje allí y nos vemos entonces en la próxima sesión. ¿Listo? Una feliz noche para todos y que la sigan pasando muy bien. Ahí nos vemos.